Ahí estamos. Hermana, colabóreme ahí en la imagen. ¿Sí se ve, cierto? Hechos capítulo 8. Vamos a salir de Judea. Vamos a salir de Jerusalén, perdón. Ya vamos a irnos para Judea y Samaria. Recordemos pues que Hechos está dividido en estas secciones, tal y como les dijo Yehoshua. Quedaos en Jerusalén y me seréis testigos, sí, para que reciban el Espíritu Santo. El Espíritu de Santidad, recibirán poder. Para ser testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en el resto del mundo. Todavía hasta el capítulo 7 estamos en Jerusalén. De Jerusalén tenemos que pasar a Judea y Samaria. Romanos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Otra vez Romanos. Vamos a tener que volvernos para Romanos, sí, porque no hemos entendido. Sí. Bueno, o al menos los que quieran, ahí tienen en YouTube todo el video de Romanos está en YouTube. Hay que invitarlos a todos, hermanos. Lo que pasa es que hay unos que no vienen y otros que sí vienen. Bueno, a ver, yo voy a voltear un poquito este ventilador, hombre. Así no me espolvorea mucho la Biblia, hombre. La barba también. No, sobre todo la Biblia. Necesito que no me espolvoree mucho la Biblia para poder leer mejor. Doña Socorro, capítulo 7, 8. A ver, estamos. Bueno, dice así, en el capítulo 7 entonces. Esa hermana casi no ha podido venir, póngale leer para que... Sí es. Pásele el micrófono acá, por favor, vea. Tenemos capítulo 7. En el capítulo 7, recordemos. No pusieron a hacer el tinto hoy. Yo tengo un poquito todavía por aquí para curar la garganta. Brian dice que no va a volver tampoco. Yo no sé qué pasaría, pero está muy sospechoso. Anda muy sospechoso. Ahí está quedando en video lo que estoy diciendo. Oiga pues, muchacho. Capítulo 7. Tenemos pautas. Tenemos a Esteban haciendo un panorama bíblico, hablando con los que conocen de la ley del Antiguo Testamento, con los que conocen de las Sagradas Escrituras. Les está haciendo un panorama bíblico. Lo importante de los panoramas bíblicos es que asienta a la persona, le ponen en una base para la discusión, para que puedan entender. Entonces, Esteban en ese panorama que hace, en ese panorama bíblico que hace, en Hechos 7:37, dice: este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba a él y a nuestros padres en el monte Sinaí, y que recibió las palabras de vida para darnos. ¿Qué está diciendo el verso 38? El 37 dice que va a levantar un profeta como Moisés, porque eso es lo que se profetizó, lo que se prometió. Deuteronomio 18, ¿cierto? Eso. Entonces, Esteban dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. La palabra ahí en griego es eclesía. El escritor, el traductor, perdón, el editor de esta Reina Valera, esta es 2000, o de cualquier Biblia, yo no he leído ninguna que diga: este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. A ninguno le conviene poner ahí la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana, que es la que enseña que Jesucristo edificó una iglesia nueva, fundó una iglesia nueva en Pedro, que Pedro es la roca,
Entonces la primera que enseñó eso de la iglesia nueva que nace en Hechos, capítulo 2, la iglesia nueva que nace en el Nuevo Testamento, fue la iglesia católica romana, y todos los que salieron de ahí dicen lo mismo. Cada uno dice que la iglesia verdadera es él, o son ellos, y que son del Nuevo Testamento, y que reemplazan a Israel, y bueno, y las promesas, y no hay que cuentos raros. Entonces no les conviene una eclesía en el desierto, en el monte Sinaí, recibiendo las palabras de vida, los mandamientos. La textual dice, 38. Sí. Y este es el que estuvo con la iglesia. Caramba. En el desierto, con el ángel que le hablaba. ¿Cómo? Vea, ahí me taparon la boca. Y nuestros padres. Pero póngalo a leer en el micrófono, que no se escuchó, hágame favor. A ver, ¿cómo dice la textual? La otra vez. ¿La textual qué? ¿La 3 o la 4? La textual. Bueno, no sabe, La textual. una de esas. Dice. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos. Ajá, epa. Excelente. Bueno, al menos la textual lo dice, yo dije que ninguna, pero ya, ahí me taparon la boca, sí hay una ya encontramos una tan siquiera. Todos ponen congregación, porque la palabra en hebreo para iglesia en griego en hebreo es kahal, o keilah, o la otra es edá, como está en Éxodo 12, cuando se habla de la congregación de los hijos de Israel. El libro de Eclesiastés se llama Eclesiastés porque es en griego, porque también viene de eclesía, porque en hebreo sería Coelet. En la asamblea hay varios. De asamblea, El que estuvo con la asamblea en el desierto. eso, de asamblea sí hay muchas traducciones ahí. Entonces Coelet, Eclesiastés es lo mismo, pasa lo mismo. Entonces estamos, para resaltar, entonces en Hechos capítulo 2 no están haciendo una iglesia, están restaurando. Hechos 2:36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Dios le ha hecho Señor y Mesías. Español, las Sagradas Escrituras. Es, ¿La qué? Dice español, las Sagradas Escrituras, 1569. Este es aquel que estuvo en la iglesia. Otra Biblia, En el vean. desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Pero otra vez sin micrófono, vea. Pásale el micrófono otra vez, hágame favor, vea. Vea, ¿cómo dice? ¿Cuál? Este es aquel. ¿Pero cuál versión? La versión en español, Sagradas Escrituras, 1569. Ajá. Este es aquel que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Listo. Entonces tenemos en Shavuot, en la fiesta de las semanas, tenemos al pueblo recibiendo la ley, los estatutos, la ley de Dios, las palabras de vida. Ahí está la iglesia. La Jesuaquita también, La Septuaginta, sí. Ahí está, estamos. Entonces, es el punto para resaltar ahí. Capítulo 8, hermana Daniela. Dale el micrófono, por favor. Entonces, hasta el capítulo 7 estamos en Jerusalén. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En La muerte de aquel... Esteban. ¿Cómo? En la muerte de Esteban. Ajá. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire pues. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Eso es en dónde? ¿En Judea o en Jerusalén? En Jerusalén, no. Jerusalén. En Jerusalén, mire. vea. Ahí dice el principio de persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces tengamos en cuenta, estamos en Jerusalén, por la muerte de Esteban, entonces
se empezaron a dispersar porque hubo una gran persecución en Jerusalén. Saulo, que consintió en la muerte de Esteban, ¿cierto? Años después, entonces empezaron a perseguir a los de Jerusalén. Entonces empezaron a huir a Judea y Samaria, porque esa fue la orden. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y el mismo Saulo es el que va a llevar al resto del mundo. Capítulo 13. Todavía no hemos llegado al 13. Entonces estamos pasando de Jerusalén a Samaria. Entonces los arrastraba en Jerusalén, iba por las casas y los llevaba a la cárcel. Siga, hermana, con el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Un momentico. Para resaltar aquí, ojo, veían las señales. ¿Cuáles son las señales? Y dice la lista, ¿cierto? Entonces, cuando esto nos confirma lo que dice en el capítulo 1, cuando Jesús de Nazaret les dijo a ellos: quédense en Jerusalén hasta que haya llegado sobre ustedes el Espíritu de Santidad, me recibiréis poder y recibiréis poder para ser testigos. No es poder para echar demonios, no es poder. No, el Espíritu de Santidad es ¿para qué? ¿Es poder para qué? Para caminar en obediencia. Ezequiel 36, 27, ¿cierto? Porque eso de sanar enfermos, echar espíritus, ¿es qué? Es señal, ¿sí o no? Y ocurrieron entonces desde antes. Marcos, y ocurría antes de Hechos 2, ¿cierto que sí? Porque cuando el Señor los mandó en parejas y les dio autoridad para hacerlo, inclusive ellos dicen, llegó un momento que le dijeron: Señor, por allí hay unos que están haciendo lo mismo, en tu nombre están haciendo sanidades. Señor, se los prohibimos. Y Jesucristo le dijo que no. Y estamos hablando antes de Hechos capítulo 2, ¿cierto, hermana? Muy bien, por el aporte. Ahora, estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, ¿cierto? 16, 16 y 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, ¿cierto? Echarán demonios. Si bebieran cosa mortífera no se dará daño. Sus manos tomarán serpientes. Pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Son señales que siguen a los que creen. Entonces, recibir el Espíritu de Santidad, poder del Espíritu de Santidad, no es para hacer milagros. Esas son señales que siguen a los que creen. Y el ejemplo aquí está con Felipe. El Espíritu de Santidad es poder para obediencia, para justicia. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Y pondré de mi espíritu en ellos y haré que anden. Pero cuando el Señor ya ha puesto el Espíritu de Santidad en nosotros, andamos. Después de que nos salvó, obedecemos. No nos circuncidamos para salvación, no nos bautizamos para salvación, no. Ya nos salvaron, entonces ahora sí, nos bautizamos, ahora sí, nos circuncidamos. ¿Estamos bien? Dice, hermana, continúe por favor con el 9. Va a caer también. Entonces moja esos libros, ¿cierto? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Un momentico, pause ahí en el 11. Había un tal Simón que con artes mágicas, tenemos en estos tiempos religiones que con artes mágicas y con buena elocuencia tuercen las escrituras, y tiene una cantidad de gente. Voy a leerlo como dice aquí. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado por mucho tiempo.
tenemos una cantidad de gente embelesada. Así contradigan las escrituras, pero no, aquí estoy en la verdad. Eso suele suceder. ¿Cómo dice el verso 2, hermana? Pero entonces me surge una pregunta, o no podemos hacer preguntas. sí, claro. Ahí dice, entonces pues que los engañaba, que se hacía pasar por algún grande y que la gente decía que ese es el gran poder de Dios, o sea que todos los milagros no son por Dios, porque están como atribuyéndole a Dios y está como, ok. A ver, un momentico. Vale, pues cuidado. Ejercía la magia y había asombrado a la gente, asombrado de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mire cómo está hablando. A este oían a todos atentamente, desde el menor hasta el mayor, y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Quiénes lo decían? La gente. Gente que lo oía. Y usted me está diciendo que las sanidades, ¿cuáles sanidades? No, yo digo pues que, espere, Lo que él hacía era de parte de Dios. ¿o no? Pero ¿qué hacía? Por eso es la pregunta mía. ¿Qué hacía? Magia, pero no habían sanidades. ¿Qué había? no, la mente me jugó sucio. Había palabrería. Ramos, salta la saca la onda y sacan la baranda y sacan. Y hay muchas cosas, hombre, hay mucha palabrería. Se hacían porque tenía mucha elocuencia. Dice sus artes mágicas le había engañado, pero no dice Por que- eso, no es que sacan cosas bajo la manga, sacan iglesias nuevas, sacan iglesias sin profecía, porque la iglesia del Señor está profetizada, claro que sí. Casa de Israel y casa de Judá está profetizado. Señora, de ellos, la gente decía, por eso, los engañaba, pero la gente decía, este es el poder de Dios, pero ¿qué hacía el mago? No sé, dice que ¿Cuántas iglesias del cristianismo, de esas, porque es que hay de límites a límites, y hay unas que se llaman las de la prosperidad, o las mega iglesias? Usted pone a mirar esas mega iglesias y dice, uy, esta gente cómo está ahí, pero están ahí. Y están en Bogotá, en Medellín, no, yo no sé si en Medellín habrán, pero en Bogotá hay mega iglesias de yo no sé cuántos miles de personas, a nivel mundial, en Estados Unidos. que uno ve esas cosas y uno dice, ¿cómo Ajá. hay tantos seguidores? Mega iglesias, porque Los que tumban a la Parecen gente. ciegos. tumban gente, recíbelo. Piden la plata así descaradamente Por eso los mantienen a todos, les sacan la plata, del bolsillo. les gusta el diezmo y las ofrendas de la ley. Ahora están tan corruptos que lo están utilizando para fines políticos. Eso. Y hay grupos políticos que tienen mega iglesias a nivel nacional. Entonces, ¿Y qué hacemos ahí? Ahí están. ¿Qué hacemos ahí? Ahí están. Poner un bable en los morros y predicar el evangelio. Seguimos poniendo un bafle y predicamos el evangelio del reino que vino a predicar Jesucristo. Porque evangelios hay muchos, pero el que predique un evangelio contrario al de Jesucristo, al evangelio del reino, sea anatema, dice Pablo. El que predique un evangelio contrario al de Cristo, Cristo vino predicando el evangelio del reino. ¿El reino de cuál reino? Hay que mirar cuál es el evangelio del reino. Predicarles, hay que predicarles, Ah. hermano. Atalaya. Siga pues, hermana Daniela, siga pues. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¡Ave María! ¡Qué belleza! ¿Vio? Ahí está. ¿Sí veo? Hay unos evangelios de hombres. Y ellos me aplican a mí Gálatas, me quieren aplicar Gálatas a mí. No les encanta a ellos aplicarnos Gálatas a nosotros. Que porque el evangelio distinto al de Cristo es el de nosotros. Que porque nosotros predicamos el evangelio del reino. Y que ya no se predica el evangelio del reino. Que ahora estamos en la dispensación de la gracia y que ahora se predica el evangelio de la gracia. Como si el evangelio de la gracia fuera distinto al evangelio del reino. Lo que pasa es que ese texto todas las religiones lo cogieron y para Ya. ellos es el verdadero evangelio. Eso. Entonces, Eso es lo que estamos diciendo. si la hermana Haciendo la Socorro práctica. dice de que pero sí está. de pronto dice que está viniendo acá, allá le van a leer esto. Ojo hermana. Ojo, hermana. Que dice Pablo. Entonces, los de allá son los que tienen el verdadero evangelio.
porque ellos son los de la verdadera iglesia. Porque como salieron de Roma, hablan lo mismo. No, aquí predicamos, aquí no se llama raíces hebreas. Aquí predicamos ¿qué? El evangelio del reino. Como la Biblia dice. Como dice la escritura. ¿Estamos bien? Vamos bien. Hermana Daniela, vea, compañero, releve ahí a la hermana Daniela que está haciendo un tetero para la bebé. En el verso 13, 12. Vamos a ver. ¿Qué evangelio tumba? Al mismo Simón creyó y una vez bautizado. No, léame el verso 12 por favor otra vez. Sí, repítame. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y Dios, De Dios. el reino de Dios, El micrófono, ¿dónde está el micrófono? Sí, que es el micrófono. se bautizaban hombres y mujeres. Sí. Hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado andaba continuamente con Felipe y al ver las señales y los grandes milagros que se hacían estaban atónitos. Oiga, hermana Daniela, vea. Ahí se puso atónito Simón al ver las señales que seguían a Felipe. ¿Sí ve? Que ni sanidades, ni siquiera podemos decir que era que Simón engañaba a las personas haciendo sanidades. No, los engañaba con sus artes mágicas, con sus elocuencias, diciéndole, vea, es que este texto tenemos que ver la figura literaria, si es una hipérbole, si es una analogía, una pestilogía, una no sé qué. Y tenemos que estudiar lo que la teología nos ha enseñado, porque la iglesia madre y no sé qué cosas. Yo qué sé, Simón los engañaba, los envolvía. Hay un tipo por ahí que es de aquí de Segovia y envuelve a la gente y los envuelve. Y usted lo quiere aterrizar en el texto y él no se deja. Él empieza que la hipérbole, que la contrapérbole y ya, y pues ahí se va. Y derecho para el infierno se va a ir también con esa hipérbole, analogía y no sé qué. Siga, Amén, hermano. amén. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos llegaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oiga, Les dijo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga en las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni herencia en este ministerio, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Entonces Simón respondió, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguno de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. téngalo ahí. Mire pues, hasta Simón se arrepintió. El muchacho estaba procediendo mal, pero cuando escuchó lo que se le venía encima, procedió al arrepentimiento. Dijo, no, rueguen. Cierto, aquí no dice que Simón pereció. Recordemos que ya pasó por Ananías y Zafira, y con solo la palabra de Pedro cayeron tiesos. Pero a Simón no le pasó eso. Simón reconvino. Ahora, pregunta, ¿el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo se recibe para qué? Yo lo leo desde el principio y entiendo para qué es. ¿Sí? Pero la idea es chapalear o hablar en cosas que no son inteligibles ni no son
¿cómo se diría? Inteligente. Que no son inteligentes ni entendibles, digámoslo así. La idea es chapalear, brincar, tumbar sillas o qué sé yo, para mostrar que la histeria, el asunto de histeria que está en mi vida. Porque si ustedes se dan cuenta, las mujeres reciben el Espíritu Santo de una manera, los hombres lo reciben de otra, y depende del hombre también. Y las que más brincan y chapalean son las mujeres. ¿No han notado eso? Que eso depende de la histeria. Hay una cosa que en psicología llama histeria. Las que más sí, porque hombres que también. También, claro. Pero normalmente el hombre es más sentado, pero hay de hombres a hombres. También lo mismo, manejan una histeria, y de acuerdo a su histeria, entonces así recibe el Espíritu Santo. Mire, vea. Voy a apagar el ventilador. Sí, señora, claro. Si nadie más tiene calor, si tienen frío, apáguelo. Ya lo tengo. Vea, mire, vea. El Espíritu Santo, si vamos a decir que recibimos el Espíritu Santo como se recibe en Hechos capítulo 2, yo me tengo que regresar a Hechos capítulo 2 y leer cómo reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué es el asunto de las lenguas? ¿Cuál es el asunto de las lenguas? Porque dice que las lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Yo nunca he visto eso. Yo estuve 40 años, póngale pues nomás, que tenga conciencia desde los 10. En una iglesia en el campamento cristiano, y que hablaban en lenguas, y hasta yo mismo es que recibí el Espíritu Santo y que hablan en lenguas. Y yo nunca vi que se posaron unas lenguas de fuego sobre cada persona, como dice en Hechos capítulo 2. Como las lengüitas que salen de... Sí, como dice ahí, unas lenguas como de fuego, y es más, la palabra ahí es glosas en griego, es glosa, de lengua literal o de lengua de idioma. Eso dice griego. Glosa significa lengua física, la lengua natural pues de las personas, o lenguajes o idiomas. Eso significa glosa en griego. Se posaron sobre cada uno de ellos como unas lenguas como de fuego, y el Espíritu Santo les dio a hablar en lenguas, es decir, en idiomas, conforme al Espíritu les daba que hablar, conforme a los que estaban ahí. Medos, persas, elamitas. El otro día me puse a contar, son como 12 o 15 nacionalidades. Y présteme atención aquí. Ya pasamos por Hechos capítulo 2. Recuerde que cuando Pedro da el discurso, ¿cierto? Pedro da un discurso. Estos están borrachos. Y Pedro dice, no señor, no está pasando eso. ¿Cuántos idiomas hay ahí? Por lo menos hay 12 o 15, no recuerdo, ya se me fue la palabra, la cantidad, yo los conté estos días. Póngale 10 nomás. Cuando Pedro habla el discurso de él, todos lo entendieron en sus idiomas cada uno. Y Pedro está hablando, estaría hablando en arameo, estaría hablando en hebreo. Póngale en arameo, que era lo más normal en esa época. Pedro pensaría que está hablando en arameo, pero todos los que estaban ahí los escuchaban en su propia lengua. Y Pedro no está diciendo Rambo, salta la bazuca, salta la baranda. ¿Ah? Pero otros tenían interpretación de lengua que no entendían. Por eso, mire lo que hace el Espíritu de Santidad. Eso me refiero yo. Cuando uno habla con una persona que habla en lenguas, cuando realmente habla en lenguas, la persona cree que está hablando en español, pero la otra persona le está entendiendo en inglés o en alemán o en francés. ¿Sí me está escuchando? O sea, que el hablar en lenguas en esa ocasión fue para que esos extranjeros entendieran el mensaje que Pedro está dando. Y Pedro está hablando en el idioma que él cree que... Me imagino yo que él pensaría que está hablando en arameo. Hermana Daniela, pero esas 10 nacionalidades están ahí, los escuchan hablar en sus propios idiomas. Cuando vamos a llegar a Hechos 10, donde entra Cornelio. Ellos cómo veían, cómo sabían, porque veían las lenguas sobre las personas que se depositaban sobre las personas y hablaban en idiomas. Vuelvo y repito, no en Rambo salta la baranda, saca la bazuca, salta. No. O rasas, no sé qué. Ojo, idiomas, en glosa. Vamos a hacer un glosario. ¿De dónde procede ese Rambo salta la baranda de los que hacen eso?
¿No han notado que para sentir que la predicación sí tiene poder, están predicando y de repente hablan en lenguas y siguen predicando? ¿Y a quién le hablaron? ¿A quién le dijeron esas palabras extrañas ahí? Para que entendieran qué. ¿A quién del público? ¿Quién del público? El predicador está en el altar predicando. Había que preguntar a ver quién. Eso. dijo algo. No, yo le he puesto que ninguno. Ese idioma que él dijo ahí, no. Es que mire, va. ¿Cómo lo van a entender de un idioma celestial? Bueno, eso es otro punto. Es que no, que es un idioma celestial. Como si los ángeles necesitaran predicar, perdón, como si los ángeles necesitaran oír el evangelio del reino para que se arrepintieran. No, ellos no están por fuera del reino. Entonces son las lenguas del diablo. Pues yo creo. Sinceramente, usted me pregunta a mí, yo le digo sí. 13 lenguas, 13 idiomas. 13 nacionalidades al menos. Mire, vea, compañera, vea. Dios es un Dios de orden. Y Pablo mismo lo dijo. 2 o 3. Si no hay quien interprete, cállese y siéntese. Ya. Pero no, entre más se promueva y se promueve eso, vengan para acá, vamos a hacer una fogata celestial o espiritual, no sé qué, una hoguera. Y empiezan a cantar rápido, coros rápido, para hacer una autosugestión, porque en ese juego estaba yo, haciendo una autosugestión hasta que hablábamos en lenguas. Porque empezamos a cantar, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. Hasta que se autosugestionaba. Ahora, si el Espíritu Santo es para obediencia a su mandamiento, a su precepto, a su ley, vuelvo y repito, Ezequiel 36, 27, lo profetiza Ezequiel por palabra del Eterno, porque el profeta no estaba hablando de cuenta de él. Porque el Eterno es el que dice, pondré mi espíritu en ellos después de que los haya traído de las naciones donde los dispersé, después de que los haya lavado con agua limpia, después de que haya puesto mi espíritu y un corazón nuevo, después de que haya quitado el corazón de piedra. Ezequiel 36 desde el verso 22 tan siquiera. Ojalá leyéramos todo el capítulo 36. Si la profecía ya le dice cómo va a ser el asunto del Espíritu de Santidad, o Joel también dice, pondré mi espíritu en ellos, porque Pedro utiliza al profeta. Entonces ahí está, ya lo tenemos, ¿sí o no? En ese orden que establece el profeta, en el orden que establece el Eterno por medio del profeta, yo entiendo para qué es el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad no es para milagros, para saltar, romper bancos, lo que sea. El Espíritu Santo es para caminar en obediencia. Por eso Jesucristo dice en el capítulo 14 de Juan, habla del parácleto, en griego, el ayudador, el que te carga, el que te lleva ¿a qué? A la obediencia. ¿Sí o no? Romanos 6:16. Ustedes no saben que si se sujetan a alguien, si se someten a alguien en obediencia, se hacen siervos del que ustedes obedecen. Del pecado para muerte. O la obediencia para justicia. ¿De la obediencia qué? Al mandamiento. Porque si el pecado es infracción de la ley, si el pecado es desobedecer la ley de Dios, y ya no estamos más bajo la ley, ya no estamos desobedeciendo más el mandamiento, estamos bajo la gracia, entonces estamos en la obediencia para justicia. Romanos 6, 14, 15 y 16. Eso no tiene más vuelta de hoja. El resto ya son mandamientos de hombres, el resto son evangelios de hombres, el resto son chismes, hermana Daniela. El resto es evangelio de hombres. Y todo el que predique un evangelio de hombres sea maldito, desconectado, como dice Pablo en Romanos 10 o 9. Quisiera mismo yo ser anatema, ser apartado, desconectado a causa de los de mi raza. Entonces, Simón, el mago, se arrepiente al ver las cosas que estaban pasando con los apóstoles. Diga, bienvenido Brandon. ¿Cómo es? Oiga, hermano Daniel, hermano, usted muchacho Jader, continúe con la continuación. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén y anunciaron el evangelio en muchos pueblos samaritanos. Después un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. De Jerusalén que desciende a Gaza. Muy bien.
Ojo pues. Entonces él se levantó y fue y encontró a un etíope, eunuco, encargado de todos los tesoros de Candace, Oiga. reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Ojo, ojo. Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Y en su humillación no se hizo justicia, pero sus descendientes, ¿quién los contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco preguntó a Felipe: te ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro? Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ojo pues. Y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El hijo, como así yo. Entonces mandó a parar el carro, y los dos, Felipe y el eunuco, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y él siguió su camino gozoso. Pero Felipe se halló en Azot, y de paso fue anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, Amén. tenemos el pasaje entonces de Felipe. Felipe en Samaria. Y luego en Gaza. El etíope, el eunuco, que era de la ¿qué? De la tribunal, no, de la ¿qué dice ahí? De los tesoros Pero era de la comitiva del gobierno. del gobierno, al tesorero. Era del gobierno, era un funcionario público. El tipo tenía platica. El ministro de Hacienda, Candace. Pensemos en esto, vea. El tipo tenía carro, iba en coche. ¿Cuántos podían tener coche? No, muchos. Todo el mundo andaba a pie. Sabía leer. Buen burro. El tipo sabía leer. Eso. Ahora, Tenía la escritura. otra cosa. Tenía el rollo de Isaías. Pregunta, ¿lo tenía en hebreo, en arameo o en griego? De pronto en griego. Ya la Septuaginta existía. La Septuaginta es 200 años antes de Yoshua, antes de Jesús de Nazaret. La Septuaginta. La pasaron del hebreo y del arameo al griego. 200 y pico años antes. El antiguo, sí, porque el Nuevo Testamento no existe todavía. Apenas está en formación, apenas está aconteciendo la historia. Yo creo que tampoco estaba Malaquías. No, Malaquías sí, todo estaba. Pero la pregunta es, ¿en hebreo o en griego? Isaías no está en arameo. ¿Isaías estaba en hebreo o en griego? No, pues, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿En arameo, en hebreo o en griego? La carta que tenía el eunuco. Yo personalmente... ¿arameo o hebreo? Yo personalmente no tengo problema. Felipe, ¿qué? ¿De dónde era? Felipe es judío. Felipe habla arameo.
puede que hable griego, porque es el idioma universal. Es como aquí en Colombia. En Colombia podemos hablar inglés también, porque inglés es el que domina para los negocios y para todo el asunto del gobierno mundial. Usted se va para alguna parte extraña en el mundo y usted con hablar inglés y llevar dólares, con eso va ganado ya. Así al menos lo medio entienda, medio lo machetee, no tiene problema en ningún aeropuerto. Ah, que fue para Rusia, en Rusia hablan ruso, pero si usted habla inglés, se defiende en Rusia, en Italia, en Portugal, en donde sea. Ojo, préstenme atención. El eunuco era creyente, ¿cierto? Sí, ¿Fue a Jerusalén a qué? adorar, si era creyente. A adorar. Porque ¿A alguna fiesta fue? ¿Cuántas fiestas eran? Son 3 fiestas. Son 7 festividades, 7 mover, 6, pero son 3 fiestas. puede haber sido a... Y una de las fiestas es obligatorio subir una vez al año a alguna de las 3 fiestas. Las fiestas son... Sabor, No, empecemos por la primera. Pesach, pesa, Shavuot tabernáculos. y Oh, Yom Kippur, Yom Kippurim. 3 fiestas. ¿Sí o no? ¿Eh? No es Sukkot, Kippurim no, es Sukkot. ¿Sí o no? aunque sea Yom Kippur también porque es... Pero Yom Kippur no es fiesta. Es día de Yom Kippur. Yom. Entonces tenemos 3 fiestas. Ya pasamos por Pentecostés, pero ¿cuántos años han pasado del capítulo 2 al capítulo 8? Por lo menos 6 o 7. Entonces no estamos en la misma fiesta. Puede haber sido subido a Pentecostés, no hay ningún problema que subió a Pentecostés el etíope. Pero pudo haber subido a Shavuot, a Pesach, o pudo haber subido ¿a cuál? A Sukkot. ¿Estamos bien? El punto es que subió a Jerusalén a una de las fiestas. ¿Es creyente? ¿Es de qué religión? El judaísmo. Del judaísmo. ¿Sí o no? El etíope es judío. ¿Por sangre o por conversión? O prosélito. Prosélito. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que hay que resaltar aquí? Mire lo creyente que es. ¿Cuántos días de camino hay de Candace, de Etiopía, a Jerusalén en un coche, en un carro de esos tirado por caballos? Yo no creo que menos de 2 meses, no creo, bueno, póngale pues 1 mes tan siquiera. No le ponga pues 2 meses. Yo apuesto. O bueno, o póngale pues un poquito menos si de pronto lleva el carro y se me lo montan en un bote, ahí en el Mar Rojo. Ah, bueno, de pronto sí se demora menos. ¿Sí o no? Se montan en un bote y arrancan por el bote remando. Bueno, menos de 15 días no creo, pues. Pero 15 o 20 días. Para África, para allá. ¿Ah? Digamos que no se atraviese todo África, bueno, menos la parte de África por tierra, Brian, que no se lo atraviesen por tierra, que al menos una parte por tierra y la otra parte por bote, hasta que llega allá al Nilo y luego arranca en coche otra vez de ir para arriba, por Gaza para arriba, para llegar a Jerusalén. No se demora menos de 20 días. Yo no le pongo menos de 20 días. Mire la fidelidad, la fe de la persona, la fidelidad, la emuná. ¿Vamos bien? De ahí debe ser donde sacan que el musulmán debe ir siquiera una vez en Es su que vida. ellos están copiando porque es que el Islam es más nuevo que el judaísmo. El judaísmo, sí. Es más, el Islam es más nuevo que el cristianismo. A la Meca. Sí. Mahoma es más nuevo que el cristianismo porque Mahoma escribe de Cristo. Ajá, es más nuevo, sí, claro. El Islam es más nuevo. Entonces toma toda esa cultura, toda esa copia. Míreme, yo estoy resaltando a un tipo que es creyente, escúchenme, es un tipo creyente, eso es lo que yo quiero resaltar. Estamos hablando de los mismos de Pentecostés, gente creyente, gente con fe, de fe, gente de fe,
de emuná. ¿Estamos bien? Ojo, el tipo es de plata, tiene platica, compró un rollo. Recuerda que compró un rollo. ¿Cuánto vale un rollo? 1 año de trabajo de un escriba. ¿Cuánto ganará un escriba diariamente? No sé cuánto ganaría. Un denario no, póngale tan siquiera 2. Porque es un trabajo especializado. Entonces que se gane tan siquiera en el día, en pesos, en dólares. Bueno, no hablemos de eso. Pero hablemos del asunto que era carísimo. Entonces, vamos. Creyente, un tipo creyente del judaísmo. ¿Sí? Tiene el rollo, sabe leer. Ahora, palabra clave aquí. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo puedo entender si no hay quien me explique? Mire, ¿entiendes lo que lees? Porque nosotros, como hemos sido religiosos, venimos del campamento cristiano, sea de la congregación que sea, de la iglesia que sea, de denominación que sea. Nosotros leemos lo que entendemos. Eso aprendimos en la religión. Que tengo un concepto en mi mente y luego voy y lo busco en la Biblia. Entonces leo lo que entiendo. No entiendo lo que leo, sino que leo lo que ya entendí. Lo que ya me gritó el cura, lo que ya me dijo el pastor, me gritó el pastor. Mejor voy a cambiar la palabra. Lo que ya me dijo el cura, lo que ya me gritó el pastor, o lo que ya me dijo la revistica con los asuntos de los testigos de Jehová. Entonces ellos buscan en la Biblia lo que ya entendieron allá. Entonces, ellos leen lo que entienden. Aquí el asunto no es leer lo que entiendo, es entender lo que leo. Lo que tengo que hacer es leer, desaprender, leer con un criterio libre de. Ese es el llamado. El etíope, creyente, muy creyente, judío, del judaísmo, de plata. Mire la humildad. Le dice a Felipe, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Ahora, Felipe se sube y le empieza ¿a qué? Le va a leer la otra palabra clave. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, ay, hermano, va a tocar echarlo delante. Muchas gracias, joven. Gracias. Oiga, escúchenme, por favor. Y rogó a Felipe. Mire, Que subiese y se sentase. entonces Felipe, empezando desde esta escritura. ¿Cuál escritura? Isaías capítulo 53. ¿Cierto? Ahí no dice Isaías 53, pero dice la porción que estaba leyendo y está en Isaías 53. Escúchenme, para que le prediquemos al campamento cristiano. Mire, vea. Porque es que Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es creer en el nombre del unigénito de Dios? Creer en el nombre no es decir que Jesús es Dios o que Dios se llama Jesús. O que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Solamente pues decir eso, gracias joven, que ya con eso yo estoy creyendo en el nombre. Creer en el nombre es hacer. Ahorita joven, yo lo recibo ahorita. Vea, pase, ahí está grabando. Pásese por el lado allá. Escúchenme. Creer en el nombre es lo que llaman ser cristiano. Si cristiano es seguidor de Cristo, si cristiano es imitar a Cristo, ¿cierto? Eso es creer en el nombre. Hacer lo que Cristo hizo, caminar como Cristo hizo, obedecer lo que Cristo obedeció y lo que mandó.
Ahora, creer en el nombre también es Shem, en hebreo, Shem, nombre. Creer en la fama, en los atributos, en la misión y en la labor que viene a ejecutar el Mesías que está descrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se profetiza, se promete un Mesías redentor. Si yo creo en el nombre que me estoy sometiendo a ese nombre, porque Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento que viene a cumplir todo lo que está profetizado de Él. Por eso dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El Evangelio de Jesús. ¿Un evangelio contrario al de las Sagradas Escrituras? No, ¿cómo le ocurre? ¿Qué evangelio predicó Jesucristo? En aquellos días Jesús llegó a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, arrepentidos y creed en esta buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de los cielos se ha acercado hasta ustedes, porque ya vino el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Pregunta, ¿qué dice Isaías 53? Porque dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Yehoshua. Sería muy bueno saber qué dice Isaías capítulo 53 para entender qué más o menos le predicó entonces Felipe. ¿Qué dice Isaías 53, compañero? Va a tomar cafecito mientras tanto. Me perdió aquí. Oiga, Brandon, 53. guárdame pues el buñuelo, hermano, porque después dice, no, es que no quiso, ya no le voy a dar. Me guarda el buñuelo ahí. ¿Qué? Me guarda el buñuelo. Ya no recibió, ya. No, porque van a decir 53 así. Isaías 53, hijo. 1. Sí, claro. En la cámara que haya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién ¿A qué? a quién Oiga, le oiga. ha sido revelado Oiga, escúchenme, por favor. el brazo de Yahweh? Mire, vea. ¿Quién ha creído a qué? A nuestro anuncio. ¿Qué es eso? Evangelio. ¿Sí o no? Mire que desde el principio está diciendo. Ahora, ¿cuál será el anuncio? Siga. ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Jehová? Ajá, Yahweh, de Jehová. Creció ante él como un infante. Ah, y no, como pero raíz. busque la 60 más bien para que los oyentes entiendan bien. Ah, ya. Es que yo la tenía en Busque la Reina Valera pechita. 60 para que... No, sí está bien, no hay problema. Lo que pasa es que es para que tengan comprensión el resto de lectores, Reina Valera. que aquí no leemos cosas raras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Siga. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como Que escondimos. que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Sí. y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Vea, présteme la atención al Evangelio. Ojo, siga. Cada cual se Ovejas. cada cual Se apartó por su camino. se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, amén. Ojo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Sí. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De quién? De mi pueblo. Siga. ¿Cuál es la atención? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado.
Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos Amén. y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De cuántos llevó el pecado de todo el mundo? De muchos. Esta es mi sangre del nuevo pacto, Mateo y Marcos, que por muchos es derramada. Lucas dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes, por vosotros es derramada. De tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, es decir, algunos muchos, que en él crea, no se pierda, pero tenga vida eterna. Ya terminó con el 53. Sí, Señor. ¿Con quién está hablando? Capítulo 53. Por ahí mencionó pueblo. Tema, no, es que es cualquier pueblo. Si usted se regresa al capítulo 52, verso 1, 52. ¿cómo dice? Mire, lo que pasa es que el capítulo de la profecía no comienza en el capítulo 53. Ese es el asunto. Porque es que cuando una profecía comienza, dice, vino palabra de Jehová sobre mí, diciendo, ¿sí o no? Cuando usted lee Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A cuál anuncio? Al Evangelio. ¿Pero de qué está hablando? Búsquenlo en el capítulo 52, tan siquiera. ¿Cómo comienza el capítulo 52? Despiértate, despiértate. Vea, Vístete de vea, poder, oh Sion. vea, si lo va a leer, léalo por el Vístete micrófono. con tus ropas de hermosura, Ojo, oh Jerusalén, sí, santa ciudad, porque no volverá a entrar en ti sí. el incircunciso, ni el impuro. Sacúdete el polvo, ponte en pie, entronízate, oh Jerusalén, desata las ataduras de tu servicio, oh cautiva, hija de Sión. Porque así dice Yahweh, de balde fuisteis vendidos, sin dinero seréis rescatados. Pues así dice Adonai, Yahweh, al principio mi pueblo bajó a Egipto para morar allí, y fue forastero. Al final Asiria lo oprimió. Ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Yahweh, cuando mi pueblo he llevado sin causa, sus dominadores lanzan alaridos, dice Yahweh, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre. Pero mi pueblo reconoce mi nombre. En aquel día reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Cuán hermosos son sobre los montes Ojo, mire. los pies del que trae alegres nuevas, El- el que anuncia la paz. ¿Qué significa Del buenas que nuevas? trae la buena En nueva, griego es evangelio. del que anuncia la salvación. ¿Qué está diciendo la ahí? propiciación. Vuélvalo a leer ahí, compañero, de ese Dios verso. reina. Cuán hermosos Hermosos son los- sobre los montes, Los pies los pies del del que trae anuncia alegres el evangelio. nuevas, Ponga ahí evangelio de una vez. que anuncia El evangelio. la paz, Ajá. del que trae la buena nueva, Que trae el que evangelio. trae el evangelio, del que anuncia la salvación, Oiga, del que dice a Sión, acción. tu Dios reina. Ojo. Voz de tus atalayas, Amén. a coro, alzan la voz y dan gritos de júbilo, porque ven cara a cara a Yahweh, que vuelve a Sión. Que ven a cara, porque ven cara a cara, porque ven la imagen. La imagen. Ojo, sí escucha, ¿no? Siga. Prorrumpid en júbilo, cantad coros, oh ruinas de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Amén. Yahweh descubrió su santo brazo a vista de todas las naciones, Sí. y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Amén. Apartaos, apartaos, salid de allí,
y no toquéis cosa inmunda. Lo que estamos hablando, doña Salid Socorro. del medio de Hay ella. que salir de ahí. Purificaos. Arrepiéntanse. Los que lleváis Arrepiéntanse. los utensilios de Yahweh. Ojo. No saldréis apresurados. Sacerdotes. ni ¿Quiénes son los que dan los utensilios de Yahweh, del Eterno? Son los sacerdotes. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, nación de sacerdotes. Ojo. No iréis huyendo, porque delante de vosotros marchará Yahweh, en la retaguardia, el Dios de Israel. Amén. He aquí mi siervo hará actuar sabiamente, ¿Sí ven? será afanado, exaltado, será Amén. afamado, exaltado y se elevará muy alto, de la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti. Así será desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Así asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán que anuncia. Oiga, que verán. Había sido Que referido, y contemplarán lo insólito, dice aquí. Amén. Siga con el 53 hasta el 1 y el 2. ¿Quién ha creído en Mire, nosotros? si ve que va pegado todo eso. Lo que pasa es que lo dividen ahí, pero eso va junto. ¿Sí escuchan? Y el 15 dice: así asombrará a muchas naciones, Eso. y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán Oiga. lo que nunca había sido referido, y contemplarán lo insólito. ¿Quién ha creído ¿Quién en aquí nuestro nuestro anuncio? anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. Entonces, Subirá con renuevo delante Ajá. de él, pero como raíz de tierra seca no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. mire que es el mismo. Entonces, cuando Felipe comienza desde esta escritura, el pedacito que estaba leyendo el eunuco, tiene que decirle, anunciarle el evangelio desde ahí. Y para hacer eso, entonces, como él tiene el libro, el rollo ahí completo, le está anunciando lo que el profeta anunció. Le está revelando, es la palabra. Le está revelando lo que el profeta anunció. Y le está dando el evangelio de quién? El evangelio de Jesús. El evangelio de Yehoshua. Entonces, el siervo, aquí el siervo de Adonai, de Hashem, de Yahweh, que es Yehoshua, viene a redimir ¿a quién? A Israel. Ese es el evangelio del reino. Eso es fácil de entender. ¿Por qué quieren complicar la vida? Porque quieren con eso. Porque quieren sostener su religión en mentiras, pero no en las escrituras. Es fácil de leer. Así como leemos aquí despacio. ¿Cómo así que el etíope? Mire el etíope. ¿Y el etíope por qué pidió bautismo? Vuelvo al punto. Porque era judío, porque era del judaísmo y sabía la costumbre del tevilá, del bautismo. Por eso en Hechos 2:38 dice: bautícese cada uno, porque ya saben cómo bautizarse. Pero si usted no es del judaísmo, si usted no tiene la costumbre de bautizarse, ¿qué hay que hacer con ellos? Bautizarlos. Eso dice Marcos 16, eso dice Mateo 28:19. Vayan a ser discípulos bautizándolos. Él pidió bautismo porque Felipe le explicó de quién hablaba. Ajá. Se le hablaba de Jesús y le explicó el evangelio. Por eso. Entonces, el que cree en el evangelio del reino, en el evangelio de Yehoshua, en el evangelio de Jesús de Nazaret, en el evangelio de Cristo, el que cree en el evangelio que está en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, en el evangelio eterno, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que hay que hacer es bautizarse. Si cree. Pregunta. Afirmación. Si cree. Si es que cree. Ojo, no está por aquí pasando así, una saeta. Mire, vea. Luego del bautismo viene la circuncisión. Si les da dificultad bautizarse, cuando lleguemos a la circuncisión, ¿qué vamos a hacer? Imagínate. Más dificultad nos va. Más dificultad tenemos. Pero cierto que antes del bautismo Ah. hay una circuncisión del corazón. Pero es que usted cómo va a recibir el Espíritu de Santidad si el corazón no ha salido la inmundicia.
Lo primero que circuncida al Señor es el corazón. Claro que sí, la mente. Porque si usted no primero no es circuncidado su corazón, si no le sacan la inmundicia, si no es lavado con agua de arriba, Ezequiel capítulo 36, verso 25, desde el 24. Si no es lavado con agua de arriba, si no es lavado con esta palabra, mis palabras son verdad, son vida, son espíritu y son vida. La palabra del Señor es la que nos lava. Si no nos lava de la inmundicia, ¿cómo va a permanecer esta palabra en un corazón inmundo? No le da. Pero es que usted le lee esto a un cristiano y le va a decir que no es así. Usted le lee esto a un cristiano y dice, no, esto no está hablando del reino, está hablando del evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la gracia es otro evangelio. Pregúntele si verá. ¿Están circuncidados sus corazones? No. No me diga a mí que ya circuncidados sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque no obedecen. Es que yo lo puedo decir por mí mismo. Yo estoy hablando de mí. Yo no tengo que hablar de un tercero. Yo veo que en mi vida, cuando el Señor pone su espíritu de santidad en mi vida, yo soy obligado a la obediencia. Es que no es si quiero. Si yo endurezco mi corazón y sigo en la desobediencia, no es porque el espíritu de santidad no haya hecho una obra perfecta en mi vida. ¿Cuál es el problema ahí? La falta de circuncisión del corazón, la falta de sacar la inmundicia. Entonces el Señor nos ha sacado del corazón todas esas inmundicias que están allá. Y seguimos con todos esos cuentos de Simón el Mago. No hay problema. No hay problema. Vea, el Eterno hace el milagro y son migajas que caen de la mesa. Los milagros son migajas. Los milagros pueden ser grandes y los pueden recibir y los reciben como migajas. Los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor, y recibió el milagro y se fue. Y la señora de esta Sirofenicia nunca más se volvió a ver en el entorno. Recibió su milagro y se fue. Pues eso le dijo Jesucristo: no me licitó dar el pan de los hijos a los perros. Ella comió y se fue. Usted la vio en alguna parte, no se nombra más, pero comió, recibió un milagro. ¿Quién lo hizo? El Eterno. Porque el Eterno no se puede negar a sí mismo. Dios es amor y no se puede negar a sí mismo. Yo sentí que salió poder de mí y jaló. Ella, la mujer del flujo de 12 años de sangre, tenía esa fe, tocó el tzitzit y recibió su milagro. Jaló. Sentí que salió poder de mí. Él no lo otorgó, se fue jalado. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Me van a decir a mí que Cristo Zaragoza hace milagros. Cristo Zaragoza no hace milagros. Todo don perfecto, toda dádiva viene del Padre de las luces. Dios no se puede negar a sí mismo. Ah, pero es que ellos se están engañando y se quedan ahí. Eso es cosa de ellos. Porque yo le a Oseas. ¿Qué tú ahí la fe? La fe. Porque es que Oseas dice: yo le daba a ella, yo le mandaba el vestido, le daba la comida, y ella creía que eran sus amantes las que le daban el alimento, y era yo. Lo leemos. Hablando de milagros. La mujer esta, la casa de Israel, que se gentilizó, se prostituyó, estaba con sus amantes. Y Oseas tenía que darle a los amantes la manutención de ella. Porque ella era tan sinvergüenza que cuando ella ganaba un peso, pagaba a los amantes para que estuvieran con ella. Eso dice Oseas. Y no lo hacen. No dan tributos, ofrendas, diezmos y edifican edificios. Está muy bien, es que yo no tengo problema con un piso bonito. Está muy bien, está excelente. Con corbatas y sacos no hay ningún problema. No hay problema con eso. Pero esa prostituta paga al amante, le paga a los amantes para que estén con ella. Y enseguida entonces Oseas, el Señor, representado por Oseas, le daba el alimento a los amantes para que los amantes le pudieran dar. El Cristo Zaragoza no hace milagros. Pero si ellos se siguen entretenidos allí, no hay problema. Ah, es que en esta iglesia hay muchos milagros. En mi iglesia se habla en lengua. Sí, claro. Los trinitarios dicen lo mismo, los pentecostales dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Quién no?
¿Qué iglesia, en qué iglesia en cristiana no hay milagros? Dígame una. Los testigos de Jehová que no creen en eso, no tienen fe. Los testigos de Jehová que no tienen esa fe. Del resto, hasta los adventistas creo yo. Es que los adventistas y los testigos de Jehová vienen del mismo tronco. No recuerdo el nombre de ese tipo. Russell o no sé qué, algo así. Primero eran adventistas, de los adventistas salieron los testigos de Jehová, vienen del mismo tronco. El primero fue adventista. Pero los adventistas me parece que también creen en milagros y reciben milagros. Todo el cristianismo recibe milagros, católicos, romanos, trinitarios, pentecostales, todo el mundo recibe milagros. ¿Comen migajas? Sí, comen migajas. ¿Están autoengañados? Ellos verán. Pero Biblia tienen. Biblia tenemos. Si no queremos regresar a la obediencia, arrepentirnos, arrepiéntanse y regresen a la obediencia. Es decisión de cada quien. Y eso podemos hablarlo nosotros a nivel individual. No tenemos que hablarlo para otra gente, tenemos que mirarlo nosotros también. Aquí estamos sentados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, bueno, estamos como 28 y 30 personas aquí. Entonces, cada uno toma la decisión. Cada quien toma una decisión si seguir la obediencia o no. Si seguir la justicia o sigue viviendo en injusticia. Yo no sé, aquí nos reunimos y nos ponemos camisas bonitas o lo que sea, pero cada quien decide si obedece o no. Ahí tiene el mandamiento, vea. ¿Qué dice aquí? Ay, hermano, yo estoy creyendo porque ya no como cerdo. Excelente, hermano. Bienvenido, excelente, ya estás creyendo. Hermano, yo no me bautizo todavía, eso es cosa suya. Hermano, yo no me voy a circuncidar, eso es cosa suya, eso no es mío, eso no es asunto mío. Cada uno verá qué hace con su propia vida, porque ese evangelio del reino se predica para testimonio. Y el testimonio es para condenación o para salvación, pero de uno de dos, no hay más. Cada quien verá qué hace con sus vidas. Yo no tengo problema con eso. Al fin y al cabo, lo que están dando cada uno, se compra mesas, se compra ventiladores, se toma tintico. Y si hace el mercado, vea, ahí están los diezmos. Ahí está la coca de la ofrenda. No, cada quien sabe si tiene que ofrendar o diezmar. Los diezmos, ahí están los mercaditos para que repartan. Ahora, si al barba le van a dar alguna cosa, aquí recibimos níspero para hacer juguito de níspero, tarritos de agua. No sé, eso es por aparte. Pero diezmos, cada quien diezma y ofrenda y sabe para qué es eso. Como dice Pedro, a mí no me van a quitar esa gloria. No, eso sí es mentira. Que no, que él comía de cuenta de nosotros. No, la gloria es para el eterno Dios Todopoderoso, que es el que me sostiene a mí. Eso sí, yo me cojo lo de Pablo. Pablo dice, a mí no me van a quitar esa gloria. Amén, yo me amén, sostengo a mí mismo y el Señor es el que me sostiene a mí. Bueno, ahí estamos. Hechos capítulo 8. Hágame favor, dele ahí stop. Maranata, todos los de la Boca del Monte y todos los de la zona rural.